Hola, hoy vamos a estudiar Efesios 1, del 1 al 6. El estudio de hoy se llama Bendecido, escogido y predestinado en Cristo Jesús. La carta a los Efesios fue escrita por el apóstol Pablo a fines de los años 50 o principios de los 60, desde la prisión de Roma. Esta carta inicia con el mismo saludo que varias de sus otras cartas. Gracia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Si no recibes la gracia de Dios, no tendrás la paz de Dios, dice por ahí un comentarista. Vamos a leer el texto de hoy. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Acompáñame a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de venir a escuchar tu palabra, de conocerte más a través de ella, Señor. Permite, Dios, que ella nos transforme, que traspase nuestro corazón, Señor, y que cambie nuestra vida para gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. El apóstol Pablo usa los dos primeros versículos como introducción a la carta y saludo. Él mismo se reconoce elegido por Dios para ser apóstol de Jesucristo y se dirige a los santos, esto es, a los que viven para Dios, viven apartados para Dios y que se encuentran en la región de Éfeso. Los saluda deseándoles gracia y paz de parte de Dios en el nombre de Jesucristo. En los siguientes versículos de esta porción podemos ver cómo Pablo bendice, alaba y glorifica a Dios por bendecirlos con toda bendición espiritual, escogerlos en amor desde antes de la creación del mundo para que vivan apartados para Dios y por ser predestinados para ser adoptados como hijos de Dios a través de su Hijo amado. Pablo les dice a los de Éfeso, en el verso 3, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según algunos comentaristas, con lugares celestiales, Pablo no se está refiriendo al cielo, sino al mundo invisible, al mundo espiritual que está más allá de nuestro estado físico. En Efesios 6:12, Pablo nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. ¿Ves? Se refiere a lo mismo. Estos lugares celestes es donde se libran las batallas más fuertes. Ahí es donde Dios los bendice en Cristo. Luego Pablo continúa en el versículo 4. Dice, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo es antes de la fundación del mundo? En el principio Dios creó los cielos y la tierra, dice Génesis 1:1. Dios existe desde siempre y para siempre. Él es creador de todo y escogió desde antes que nadie pudiera haber hecho nada. Es decir, Dios no los escoge por méritos, sino que Dios los escoge por gracia. La palabra escoger nos habla de elegir, seleccionar entre muchos.
Por favor, piensa en eso. Luego dice Pablo, en los versos 4 y 5, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndolos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. En la Nueva Traducción Viviente dice, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Santo, la palabra santo habla de separación, algo que ha sido apartado para Dios. Dios dice a los efesios a través de Pablo que los eligió en Cristo para que sean santos e intachables a sus ojos, apartados para Él. Y luego dice, ¿para qué son apartados? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y en el verso 5 dice, según el puro afecto de su voluntad. Es decir, quiero que sean adoptados hijos míos por medio de Jesucristo porque yo quise, dice Dios, porque Dios quiso. Ahora, Dios es soberano y aquí esto es una muestra de ello. En la Nueva Traducción Viviente, esta porción dice, esto es precisamente lo que Él, o sea, Dios, quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Dios se complació en adoptarlos como hijos suyos por medio de Jesucristo. Y luego Pablo cierra esta porción en el versículo 6, diciendo, ¿para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces Pablo dice todo lo anterior, que Dios los eligió, los santificó, los apartó para Él y los adoptó, los predestinó para bendecirlos con toda bendición espiritual y para escogerlos en amor desde antes de la creación del mundo, para que vivan apartados para Dios y por ser predestinados para ser adoptados hijos de Dios a través de su Hijo amado. Todo esto es, como cierra en el verso 6, por gracia de Dios. Es un regalo que no se merece. Eso es gracia, regalo inmerecido. Ahora, quiero llamar tu atención a esto. Hay algo que se repite 4 veces, que es una constante en esta pequeña porción. En el verso 1 dice, a los santos y fieles en Cristo Jesús. En el verso 3 dice, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ser adoptados hijos, verso 5, ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y en el verso 6 dice, nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién es el amado de Dios? Jesús. En la Nueva Traducción Viviente dice, los que pertenecemos a su Hijo amado, es decir, Jesús. Ahora, han pasado casi 2000 años desde que esta carta fue escrita, pero Dios es el mismo. Si tú y yo ponemos nuestra fe y rendimos nuestra vida y voluntad a Jesús, le reconocemos como nuestro Señor y Salvador, entonces, como los efesios, podemos ser aceptados en Cristo, ser adoptados como hijos de Dios, vivir en santidad y recibir toda bendición espiritual. Gracias, Padre, por tu palabra. Haz que esto sea una realidad en nuestra vida, Señor. Queremos ser aceptados y adoptados por ti. Queremos permanecer en Cristo Jesús, en cuyo nombre oramos. Amén.